Amén, gloria al Señor. Y como lo vimos en ese corto video, confía, su palabra se cumplirá. Es el tema que en esta tarde quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios, los dichos del Señor a través de la historia bíblica se han dado fiel cumplimiento. Hay un texto que se me viene a la mente y es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Toda palabra dicha o que sale de la boca de Dios, todo dicho de parte de Dios ha tenido fiel cumplimiento. Y lo digo en esta tarde con toda autoridad. Toda palabra que Dios ha declarado, toda palabra que Dios ha dicho, ha tenido y sigue teniendo fiel cumplimiento. Quiero leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y verso 7. ¿Quiere usted buscarlo en su casa? ¿Quiere usted tomar la Biblia también juntamente conmigo? Hágalo, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Quiero tomar este texto como introducción a la palabra que el Señor en esta semana ponía en mi corazón para compartir con ustedes. Dice el verso 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. La primera parte de este versículo dice que cuando vino el tiempo del cumplimiento, o cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido. Obviamente tenemos que esperar ese cumplimiento. Pero si Dios ha dado una palabra para tu vida, esta palabra se cumplirá. Obviamente tenemos que tener paciencia. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor, inclinó su oído y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Es por eso que el tema que he tomado en esta tarde para ustedes le he titulado: confía porque su palabra se cumplirá. Amada iglesia y amados amigos que en esta tarde están viendo este tiempo, esta transmisión, todos aquellos que verán este video después de que hayamos terminado la predicación, la palabra de Dios está por encima de todo dicho humano. Quiero dejar esto bien claro en tu corazón, porque hemos visto cómo muchas personas caminan por la vida desesperanzadas, cómo muchas personas caminan en congoja, en aflicciones, en temores, en dudas, débiles en cuanto a aspectos de fe. Algunos dudando que si la palabra que Dios les ha dado se cumplirá en sus vidas. Pero en esta tarde vengo de parte de Dios a decirte que la palabra de Dios está por encima de todo dicho humano. Toda palabra que tú escuches a tu alrededor, todo hombre o toda mujer que tú veas por ahí susurrarte al oído y decirte que Dios no cumplió, decirte que las cosas van a empeorar, decirte que la situación para tu vida no tiene una salida. Esta persona no viene con autoridad de parte de Dios, no viene con la autoridad divina. Por eso es que en esta tarde tenemos que entender que los dichos del Señor no deben ser cuestionados ni razonados, solamente tienen que ser creídos y obedecidos. Es interesante porque cuando Dios daba una palabra o llamaba a un hombre, el hombre tenía que obedecer a esta palabra. Y como cuando Dios llamó a Abraham de salir de Ur de los Caldeos,
Dice la Biblia que Abraham salió escuchando nada más la voz de Dios. Y esa misma voz y el mismo Dios que le prometió a Abraham una nueva tierra para su descendencia, aquella descendencia que sería tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, esta palabra tuvo fiel cumplimiento. Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y Moisés intenta convencer a Dios que él no era la persona correcta para producir la liberación del pueblo de Israel. Si tú estudias la Biblia, encontrarás en el capítulo 4 de Éxodo y vas a ver cómo Moisés es llamado por el Señor. Y con este llamado Moisés empieza a decirle: Señor, yo creo que tú te has equivocado de hombre. Creo que puedes buscar a otro que tenga mejores cualidades, mayores capacidades. Yo creo que te has equivocado conmigo. Pero ¿cómo cuestionar los dichos de Dios, del Señor? ¿Cómo cuestionar los planes y los propósitos de Dios? Por eso es que en este capítulo, del capítulo 4, versos 11 y 12 del libro de Éxodo, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Los dichos del Señor están muy por encima de los dichos de un hombre. Porque no se trata de lo que pasa alrededor nuestro. No se trata de las circunstancias. No se trata de un mal gobierno. No se trata del dicho de los hombres o de lo que un médico haya dicho. Se trata de los dichos de Dios. El Salmo 12, verso 6 dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada como el crisol. Me encanta la traducción del lenguaje actual y voy a leer este mismo versículo del Salmo capítulo 12, verso 6. Dice: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Y tus promesas son más valiosas que la plata refinada. Es interesante esto, amada iglesia que me escuchas en esta tarde. Tienes que confiar en su palabra, porque su palabra siempre se cumplirá. El salmista decía: tú siempre cumples tus promesas, porque no solamente lo has demostrado una vez, lo demuestras una y otra vez. ¿Y cuántos de los que me están viendo en esta tarde han tenido testimonios, tienen fiel testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de lo que Dios sigue haciendo en sus vidas? ¿Cuántos en esta tarde pueden levantar su mano derecha y decirle: Señor, ya yo sé que tú has cumplido tus promesas? En esta tarde Dios te dice: aliéntate en tu corazón, levántate en el nombre de Jesús, porque lo que yo he dicho se cumplirá en su tiempo y en su momento. ¿Sabes que el rey de Jericó se sentía seguro en su ciudad amurallada? Para él era una ciudad impenetrable. Pero Dios dijo, Dios dio la palabra, y hubo alguien que confió en esa palabra, y este hombre fue Josué. Dios da las instrucciones. Algunos dirán absurdas, muy absurdas. Sí, claro que sí. Yo creo que Dios muchas veces da instrucciones que no siempre van a ser comprendidas desde la mente humana. No siempre van a ser bien vistas desde la óptica humana, porque nuestro entendimiento, amada iglesia, es muy limitado. Pero el entendimiento de Dios es ilimitado, porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Así que cuando Dios le da la orden a Josué acerca de las estrategias, óyeme,
no eran estrategias de guerra en lo natural, pero sí eran estrategias que tenían que ver con los dichos del Señor. Y no sé si la gente que estaba dentro de aquella ciudad se burlaba, no sé cuántos se mofaban cuando vieron a los israelitas dar vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Y cuando dice la Biblia, cuando llegó el tiempo de cumplirse la palabra, hubo un hombre llamado Josué que obedeció esa palabra, y esta palabra tuvo fiel cumplimiento y las murallas cayeron, las murallas se fueron abajo, aquella ciudad quedó en escombros y el pueblo de Israel logró conquistar la primera ciudad, una primera victoria en Canaán. Es interesante porque alguien tiene que tomar la palabra, alguien tiene que creer la palabra. Dios está presto para hacer milagros, Dios está presto para obrar a nuestro favor, pero Él en esta tierra necesita que hayan hombres, necesita que hayan mujeres de fe que le crean a la palabra, que confíen en la palabra. Y como dijo el mismo Job, dice la palabra del Señor: aunque me muera en el Señor, seguiré esperando. Yo no sé cuántos de los que me están viendo en esta tarde pueden tomar esa palabra en su corazón, porque alguien tiene que tomar la palabra, alguien tiene que creer a la palabra. Confía en esta palabra y esta palabra se cumplirá en tu vida. Quiero darte una palabra más que viene de parte del Señor. Y abróchate los cinturones. Si es que estás sediento, si es que tienes tu corazón abierto a ella. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, el Señor habla al profeta y le dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. En el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el Señor. Quien dicta los tiempos es Dios. Quien dicta el final de esta tierra es Dios. Quien dictará el final de tu escasez es Dios. Quien dictará el final de esta pandemia es Dios. Quien dictará el final de tus días en esta tierra es Dios. Quien dictará la prolongación de tus días en esta tierra es Dios. Dice: para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha, dice. Esta parte me encanta. Dice: marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta tarde pueden decir un fuerte amén a esto? Marcha hacia su cumplimiento. O sea, dicho de esta forma, tú sabes que Dios ha prometido. Hay promesas en la Biblia que se cumplirán solamente cuando haya un hombre o haya una mujer entendida, obediente a la palabra, sumisa a la palabra del Señor, y que esté tan loco y tan loca como para poder seguir creyendo a pesar de su circunstancia. Dice: marcha hacia su cumplimiento. ¿De qué le habla marchar? No está hablando de avanzar. La promesa para el cumplimiento está allá, la promesa está dada, pero tenemos que marchar. Tenemos que marchar. Si tú te quedas a mitad del camino, si tú abandonas la oración, si tú renuncias a tu llamado, renuncias a la asignación que Dios te ha dado, deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarte, deja de orar por tu esposa, por tus hijos, y desistes, tiras la toalla, entonces no culpes a Dios porque la palabra de Dios no se cumplió en tu vida. La Biblia dice:
haz que resalte. Me encanta esto, porque cuando hay miopía espiritual no podemos ver. Óigame, no estoy hablando de los ojos físicos. Cuando hay una miopía física, alguien necesita lentes para poder ver con claridad las palabras, para poder ver con claridad los colores. Pero aquí dice, haz que la visión resalte. Yo no sé en esta tarde a quién el Señor le está hablando. Dice, haz que resalte claramente las tablillas. Óigame, ¿para qué? Para que todo el mundo lo entienda, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Óigame, hay gente que está confundiendo a la gente. Hay gente que está confundiendo al pueblo, metiendo teologías baratas, metiendo situaciones que están fuera de la misma palabra de Dios. Esta palabra la cumple o la entiende el más sencillo. Solamente se necesita un corazón obediente. ¿Qué Dios le dijo a Noé? Mira, voy a destruir la tierra. Necesito que construyas una arca. Yo no encuentro en la Biblia a Noé diciendo, Señor, pero ¿para qué voy a construir una arca? Señor, pero nunca ha llovido. Señor, pero yo no encuentro a Noé cuestionando a Dios. Yo encuentro a un hombre que recibió la palabra en su corazón y que corrió tras el cumplimiento de esta palabra. ¿Cómo corre Noé? Pues, bueno, se levanta, obedece al Señor. Supongo que como Habacuc escribe la visión, anota cuáles eran las medidas del arca, cuáles eran, qué tipo de madera iba a utilizar, qué tipo de materiales iba a utilizar, cuántos días iba a estar para construir el arca. Él marchó hacia el cumplimiento. Escúchame esto, porque esto viene de parte del Señor. Marcha hacia el cumplimiento. Dice, y no dejará de cumplirse. ¿Cuál no dejará de cumplirse? La visión. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Y dice, y no dejará de cumplirse, porque aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Sabe? Las vírgenes, las 10 vírgenes que la Biblia menciona, 5 de ellas dijeron, el novio tardará. Así que no vamos a ocupar mucho aceite. Seguramente vamos a distraernos, vamos a relajarnos, vamos a estar en la zona de confort, porque de todas maneras el novio no viene ahorita, pero vino el novio y las sorprendió desprevenidas, las sorprendió, ¿cómo te puedo decir? Las sorprendió en una situación caótica. Ellas no tenían aceite suficiente. 5 de ellas tenían aceite y dijeron, dennos ustedes, dennos de su aceite. No, dijeron ellas, nosotros ya estábamos preparadas para este cumplimiento, porque el novio ya sabíamos que iba a venir. No sabíamos si mañana, no sabíamos si pasado mañana, pero el novio vendría y nosotros debíamos estar preparadas con aceite suficiente para entrar a las bodas, aleluya, del Cordero y poder celebrar con el novio. Mientras que las 5 insensatas se fueron a comprar aceite. Óigame, porque ellas dijeron, bueno, tardará y a lo mejor que ni venga, a lo mejor ni siquiera va a venir. Cuando regresan las 5 insensatas, tocan la puerta y dicen, hey, déjenos entrar. La puerta ya se había cerrado. No, ya las 5 sensatas habían entrado allí. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se está quedando a mitad del camino. Hay gente que estaban cerca de lograr su milagro, cerca de lograr su salvación, cerca de lograr la salvación de su familia, cerca de levantar la empresa que Dios les había prometido, pero no lo han logrado todavía, y todavía siguen viendo de lejos la promesa, todavía siguen viendo de lejos el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué siguen viéndola de lejos? Porque no han marchado. Marcha hacia adelante, marcha hacia el cumplimiento. Tienes que marchar hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Aunque parezca tardar, vendrá. Cristo viene a levantar a su iglesia. ¿Hace cuánto se ha estado anunciando? Cientos de años, miles de años. Desde que Cristo se fue. En Hechos capítulo 1, el verso 1 en adelante,
Desde que el Señor ascendió a los cielos, Él prometió regresar a esta tierra. Y escúchame, en el tiempo señalado, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En el tiempo, óigame, en el cumplimiento del tiempo, Dios nuevamente enviará a su Hijo Jesucristo. Y en esta tierra veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene a levantar a su iglesia. El tiempo del cumplimiento se cumplirá. ¿Hacia dónde tiene que marchar el pueblo de Dios? Tiene que marchar hacia adelante. Tenemos que marchar hacia adelante. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de aquellos que se dan por vencidos. Nosotros no somos de aquellos que una crítica, que una calumnia, que cualquier otra cosa, alguna bobería nos va a detener. Vamos a seguir hacia adelante porque el tiempo del cumplimiento está señalado por el Señor. ¿Sabes que los médicos, como autoridad científica, dan un diagnóstico? Pero hay una autoridad muy por encima. Hay una autoridad superior a la autoridad científica de los especialistas en esta tierra. Y esa autoridad divina, hermano, esa autoridad divina la tiene Dios. O Dios tiene esa autoridad para poder cumplir lo que Él ha prometido. ¿Qué va a cumplir el Señor? La sanidad de esta tierra, la sanidad de tu cuerpo. Dios levantará a esa persona que está enferma. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque la autoridad divina es superior a la autoridad científica. ¿Sabes? Las estadísticas por muerte de COVID-19, muchas personas en nuestro país, hombres científicos, dijeron a principios de esta pandemia, dijeron para el mes de abril van a caer los muertos en los portones de los hospitales, van a caer las personas, va a haber una cantidad de muertos, va a ser una situación incontrolable. ¿Por qué no se ha cumplido esta estadística? Tú podrías atribuir esto a que, bueno, los médicos han hecho bien su labor, las enfermeras han hecho bien su labor, el gobierno está haciendo bien las cosas, podrían decir algunos. Pero yo te digo, no. Reconocemos y honramos la labor del personal médico, pero hay algo que viene de parte del Señor para tu vida, es que ninguna estadística es, ¿cómo te digo?, como un mandamiento. Ninguna estadística se cumplirá sin que el dicho de Dios prevalezca. Porque ante toda estadística, todo dicho del hombre, hay una verdad que permanece. Hay un hecho, y el hecho es el virus. El hecho es la contaminación. El hecho es que hay personas que están muriendo en el mundo entero. Pero hay una verdad por sobre ese hecho. Y la verdad es lo que Dios dice. Es la cobertura de Dios. Es que Dios tiene misericordia. Es que somos alcanzados por la gracia y por la misericordia del Señor. Por eso es que no se ha cumplido esto. Porque Dios ha sido fiel con nosotros. Porque Dios sigue siendo bueno. La palabra de Dios está por encima de todo dicho humano. Viene una hambruna a la tierra, pastor. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo te daré la palabra de Dios. Yo te daré la palabra de Dios. Yo daré a tu corazón las promesas que Dios ha dicho acerca de ti, acerca de aquellos que le obedecen, acerca de aquellos que le siguen, acerca de aquellos que viven con un corazón íntegro ante los ojos de Dios. Hay un salmo precioso
que es el Salmo 34, verso 10. Y quiero leerlo en esta versión, que es la traducción del lenguaje actual. Dice: ustedes, pueblo de Dios, a ustedes les está hablando el Señor, los que estamos aquí en este templo, y a todos los que nos ven a través de televisión, de redes sociales. Escúchame, porque esta es la palabra de Dios. Estos no son los dichos míos, esto es lo que Dios dice. Salmo 34, 10. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad, y verán que a quienes lo adoran nunca le falta nada. ¿Qué opinas de esa palabra? ¿Qué piensas? ¿Te lo leo nuevamente? Salmo 34, 10. Dice: ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad, y verán que a quienes lo adoran nunca le falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les hará falta nada, nada bueno. Me encanta esto, porque algunos ricos estarán diciendo: bueno, ¿será que habla conmigo, pastor? Si tú eres un hombre rico o una mujer rica en cuanto a posesiones económicas, pero tienes temor de Dios, pero amas a Dios, esto no aplica para ti. Habla de los ricos, ¿sabes por qué? Porque hay gente que piensa que si tiene el dinero suficiente no va a aguantar hambre. Si tiene la plata suficiente, no importa si se infecta del COVID-19, porque puede ir a pagar una clínica privada. Pero esto que está pasando en el mundo ha tocado a los millonarios, ha tocado a los hombres famosos, ha tocado a gente de influencia, de poder en esta tierra. Y todos han tenido que ir a un hospital, sea privado o no, pero todos han tenido que someterse a una situación difícil, dolorosa. Pero es interesante porque dice: los ricos pasarán hambre. Por si tú crees que porque tengan recursos ellos van a salvarse de esto. Pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Siempre tendrán lo necesario. ¿Puedes tomar esa palabra en esta tarde? Los que le adoran nunca le falta nada. Nunca le falta nada. Adórale entonces. Sírvele. Compromete tu corazón. Cuando se reaperturen los templos, no estés pensando: ay, ¿qué tal que me vaya a contagiar? Mucha gente va a los mercados, a los bancos, se reúnen cantidades de personas, pero cuando se reaperturan los templos, algunos tendrán miedo de venir. No sé si es miedo o es que están tan cómodos en casa, o es que le falta confianza en el Señor. Hemos sido, como nosotros, como iglesia, hemos sido una iglesia que se ha cuidado, y como pastor he sido responsable con la iglesia, con la membresía. Pero cuando se llegue el tiempo de abrir esos portones, los vamos a abrir. Y espero que la gente que confía en Dios, la gente que le cree a Dios, pueda venir a este lugar a adorar el nombre de Cristo Jesús. Este es el lugar, ¿cómo te digo?, menos indicado para que tú digas que te vas a contagiar. Porque aquí vienes a levantar manos al cielo. Pregúntale a los borrachos si tienen miedo de contagiarse. Los bares se van a abrir esta semana, las cantinas, y ellos se van a amontonar sin cuidarse, sin medidas de bioseguridad, solamente para poder satisfacer sus vicios. Y la iglesia del Señor no puede venir a adorar. La iglesia del Señor no puede venirse con alegría de corazón a levantar manos al cielo. Yo espero que tú vayas a la casa de Dios esta semana, la próxima, no sé,
cuando tu iglesia va a aperturar, pero cuando sea el momento, que vayas a adorar a Dios, que vayas a agradecer al Señor porque Dios ha sido bueno contigo, que levantes manos al cielo y bendigas al Señor. Quiero en esta tarde terminar diciéndote: la confianza en Dios, amada iglesia y amados amigos que me ven en esta tarde, no es una ausencia de problemas, sino que aún en los problemas aprendemos a descansar en el Señor. Cuando Jesús dijo que teníamos que ser como niños, no estaba hablando de la manera inmadura e infantil de pensar o de actuar. Estaba hablando de cualidades, características que tienen que haber en un hombre o en una mujer de Dios. Y una de ellas es que cuando tú tienes un corazón de niño, escúchame esto, aunque se levanten tempestades, aunque hayan situaciones a tu alrededor, tú sabes que tienes a papá que se encargará de resolver cualquier problema. Yo no he visto a un niño de meses o de un año o de 2 añitos preocupado porque papá no tiene cómo comprar la leche. Yo no he visto a un nene o a una nena preocupada porque papá no tiene cómo pagar el recibo de la luz o de la energía. Los niños se levantan y empiezan a jugar, a travesear. Ellos están confiados. Seguramente ni siquiera piensan que papá lo resolverá. Simplemente ellos saben que está la imagen de un papá y de una mamá, y que ellos van a encargarse de cómo resolver las cosas. Es por eso que el salmista David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te acuestas, te duermes y descansas en el Señor, porque la confianza en Dios tiene que ver con que Abba Padre, papito, se encargará de tu vida, se encargará de tu familia. Hay personas que dicen: pastor, yo perdí mi empleo, ahora no sé cómo voy a alimentar a mi familia, no sé cómo voy a pagar el alquiler de casa. Quiero decirte en esta tarde con toda convicción: Dios va a proveerte. Solo sé fiel, solo adora, solo sirve. Tú dirás: ah, qué fácil decirlo. Es más fácil decirlo que vivirlo. Yo he pasado por ahí también. Yo he pasado por situaciones de escasez pero muy extremas, y he visto cómo Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia. Todos hemos pasado por situaciones de enfermedad, de escasez económica. Papá se encargará de ti. Solo confía, solo corre tras el cumplimiento. Escucha, marcha hacia su cumplimiento. Marcha hacia su cumplimiento. Levanta manos y adora al Señor. Sirve al Señor. Honra a Dios. En tu escasez, sigue honrando a Dios. Sigue sirviendo al Señor. Sigue cumpliendo tu asignación en esta tierra. Abba Padre, papito, se encargará y cuidará de ti. Otra cualidad de un niño es que en brazos de papá está seguro. Así que necesitas soltarte, pero en los brazos de nuestro Padre Celestial. Se cuenta de un alpinista que quería realizar una hazaña, pero quería hacerlo solo. Así que no se hizo acompañar con ningún otro compañero y comenzó a subir la montaña.
Iba cayendo la neblina y caía casi la noche. Se resbaló a mitad de la montaña y cayó estrepitosamente. Él creía que todo había terminado para él y que iba a morir en sus segundos mientras iba cayendo. Pero sintió de su cintura como decimos nosotros, un tirón, un jalonazo. Sintió que el lazo en el que estaba, sintió que el lazo, que había un lazo amarrado en su cintura y que de ahí estaba colgando. Y como pudo, comenzó a pedir auxilio. La pregunta es, ¿quién iba a ayudarle en esa montaña si él estaba solo? Y comenzó a decir y a gritar: auxilio, que alguien me ayude, auxilio, necesito ayuda. Y una voz se escuchó y le dijo: si quieres que te ayude, corta la soga. ¿Cuál es el final de la historia? Él no escuchó esa voz porque tuvo temor, tuvo miedo de morir. Cuando llegaron sus compañeros por la mañana a buscarlo, lo encontraron a 1 metro del piso, congelado, muerto. ¿Te das cuenta que la confianza en Dios tiene que ver con abandonarnos en los brazos del Señor? Y cuando te abandonas en los brazos del Señor, toda preocupación se va de tu vida, toda ansiedad se va de ti, y aprendes a confiar en Él, a creerle a Él. Y a pesar de tus circunstancias y de todo lo que los medios de comunicación digan, tú sigues confiando, tú sigues esperando en Él. El salmista David decía en el Salmo 46:2: no temeré aunque la tierra sea removida. El Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Puedes creer a esta palabra que en esta tarde Dios está hablándote? Puedes decir desde casa un fuerte amén. Y puedes decir: yo voy a levantarme, yo me voy a levantar, voy a creerle a Dios, voy a creer a la palabra, voy a confiar en que su palabra se cumplirá en su vida.